tal, estimados participantes? Sean bienvenidos a esta nueva sesión de el módulo de corresponde en esta oportunidad ajustes razonables y buenas prácticas de inclusión laboral para personas con discapacidad. A continuación, les dejo con la compañera Mabel para su presentación. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes una vez más. Estaremos hablando de algunos ejemplos sobre la subcompetencia en la cual promueve la implementación de iniciativas de ajustes razonables y buenas prácticas que permiten la inclusión de personas con discapacidad y su permanencia en el ámbito laboral. Dejo a mi compañero Juan Luis, él estará iniciando con el desarrollo del contenido. Muchas gracias, Mabel. Efectivamente, como bien lo planteabas, nos corresponde desarrollar en esta primera parte del punto expositivo de la sesión, corresponde abordar lo que son ajustes razonables en cuanto a la tecnología y accesibilidad. Específicamente hablamos cuando hablamos de ajustes razonables, valdrá la pena detenernos un poco en mencionar sobre qué son específicamente ajustes razonables, que son, como su nombre lo indica, adaptaciones que se realizan para que la persona con discapacidad pueda desempeñarse de manera eficiente en su puesto de trabajo. En ese sentido, existen los ajustes razonables de acuerdo a los aspectos tecnológicos y también los relacionados al entorno en el que la persona con discapacidad o la futura persona trabajadora con discapacidad va a poder desarrollar las actividades que corresponden a su empleo. En ese sentido, dentro de lo que corresponde a los ajustes razonables, también es importante señalar que debemos personalizar esos ajustes razonables porque los ajustes razonables están de acorde con la necesidad, más que de la discapacidad de la persona. Recordemos que las discapacidades son leves o severas, y en dependencia de la discapacidad con la que la persona conviva, será también la necesidad del ajuste razonable. Por ejemplo, ustedes van a poder ver en la presentación que dentro de los ajustes razonables para personas con discapacidad visual, en los aspectos de accesibilidad tenemos que se requieren el uso, por ejemplo, de pasamanos en sitios como escaleras, de los cuales las personas con discapacidad visual se hacen uso para fines orientativos y para seguridad también. También vamos a mencionar algunos porque son bastante ajustes razonables y también de diversas naturalezas de acuerdo a las necesidades de cada persona. Dentro de los ajustes también de accesibilidad, pues en el caso de la persona con discapacidad visual, recordemos que se utiliza el bastón blanco, que es el bastón que le permite a la persona ciega o baja visión, pero principalmente a la persona ciega, desplazarse por diferentes sitios. Dentro de lo que son lectores dentro de lo que son ajustes razonables en cuanto a lo tecnológico, tenemos que uno de ellos, y el más usual específicamente en el caso de personas ciegas, es el lector de pantalla. Existen los dos que son más comunes para Windows. Está el caso del JAWS y está el caso del NVDA. También está el de Mac, que es el Lorca, y eso. Pues, en el caso de las personas de baja visión, están los amplificadores de pantalla, también tenemos macrotipos y otros también relacionados de acuerdo con la
actividad laboral a desempeñar. Porque, por ejemplo, también existen pesas sonoras, etcétera, etcétera. También en la presentación van a poder ustedes observar que para el tema de la discapacidad física tenemos ajustes razonables relacionados con la accesibilidad mayoritariamente. ¿Por qué nos referimos a la accesibilidad? En este caso, se necesitan las condiciones en la infraestructura que le permitan a la persona usuaria de silla de rueda, por ejemplo, desplazarse de una manera eficiente en su puesto de trabajo y en el resto de instalaciones. Además, necesitamos contar con baños accesibles que le permitan a la persona hacer uso de estos baños. Los usuarios de silla de ruedas requieren suficiente espacio para su desplazamiento. Existen las normas técnicas obligatorias de accesibilidad, la NTOM, por sus siglas. Si entre ustedes hay ingenieros civiles o arquitectos, seguramente conocerán un poco sobre este documento, dado que las normas técnicas obligatorias de accesibilidad están siendo requeridas en las construcciones de edificios públicos o privados, pero con servicio a la comunidad. Se requiere este tipo de medidas, estándares que le permitan a la construcción contar con las normas de accesibilidad para tanto sus trabajadores como los usuarios. Es importante destacar que entendidas en la materia han señalado acertadamente de que en la medida que se vayan tomando en cuenta los aspectos de accesibilidad universal, vamos a reducir costos, porque, por ejemplo, también esto permite a los empleadores reducir los accidentes laborales o los riesgos laborales, como mejor se le conoce, y pues en el sentido de garantizar lo que hemos venido conociendo como accesibilidad universal. En ese sentido, pues las normas técnicas obligatorias de accesibilidad, como les planteaba, cuentan con aspectos estándares ya establecidos para cumplir con esas normas en cuanto a la accesibilidad. Con respecto a también algunas modificaciones que se deben hacer en el caso de las personas con discapacidad física, usuarios de silla de ruedas, por ejemplo, en algunas ocasiones los médicos recomiendan que se hagan intervalos de tiempo, porque ellos al estar en posiciones por mucho tiempo, en posiciones únicas por mucho tiempo, pues pudiera generarle alguna escara y situaciones pues en la piel que pudieran pues generar cierta incomodidad, por lo cual se recomienda establecer algunas modificaciones en cuanto al tiempo de trabajo de la persona con discapacidad física. En ese sentido, pues también quisiéramos avanzar un poquito con respecto a las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas. Las personas sordas necesitan que se les incluyan algunos ajustes razonables, por ejemplo, la implementación de intérpretes de lenguaje de señas. Esta es una medida que se hace de manera temporal, en la medida que también se vaya capacitando al personal que está, tanto el que está relacionado de manera directa con la persona sorda, como otros que están dentro del entorno de trabajo de la persona. Porque pues en la medida que vayamos sabiendo interactuar o estableciendo comunicación con la persona, vamos a ir vamos a poder prescindir de los servicios que pueda brindarnos el intérprete de lenguaje de señas. También pues dentro de los principales
ajustes que las personas con discapacidad auditiva requieren, pues, son, digamos, las señales lumínicas, porque en muchas de las instituciones o empresas se hacen anuncios generales de forma auditiva, por lo cual, pues, en el caso de las personas con discapacidad visual se recomienda que también se hagan señales lumínicas para que ellos puedan acceder a este contenido. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, más que todo tenemos que tomar en cuenta la parte de la comunicación. Tenemos que sabernos dirigir a estas personas, tenemos que utilizar lenguaje claro, porque ellos pues acatan orientaciones de forma muy concreta. También se puede implementar el uso de pictogramas que, por ejemplo, le indiquen a la persona el momento en el cual deben tomarse medicamentos. Sí se recomienda en el caso de las personas con discapacidad auditiva que al momento de firmar documentos como contratos laborales y otro tipo de aspectos legales, sí puedan tener el acompañamiento de un familiar o alguien de confianza. También es importante destacar de que las personas con discapacidad psicosocial, que es otra de las discapacidades, puedan también contar con un ambiente laboral en el cual no exista mucho ruido, de manera que se vayan a desconcentrar y que no estén también expuestos a situaciones conflictivas o ambientes laborales un poco tensos, de manera que eso a ellos pudiera afectarles, porque pudieran ellos sentirse un poco afectados, de manera que se recomienda pues reducir un poco el personal. Tampoco no es incurrir en aislamiento, porque cuando hablamos de inclusión laboral, es una inclusión integral, es decir, que la persona tiene que involucrarse con el colectivo de trabajadores y no separarlo en una área específica de trabajo. Es importante destacar también que esto corresponde al aspecto jurídico de este proceso, pero sí, no podemos perder de vista que el tema de los ajustes razonables, en el caso de la legislación nicaragüense, específicamente en la ley 822, la ley de concertación tributaria, que establece que todas las inversiones que se realicen, porque lo vemos así como una inversión y no como un gasto, todas las inversiones que se realicen en materia de ajustes razonables son deducibles de impuestos. Entonces, el proceso es que una vez que se realizan las inversiones para los ajustes razonables, se hace al momento de hacer la declaración la presentación de los debidos soportes para que la Dirección General de Ingresos pueda deducir esa inversión que ustedes han realizado. De tal manera pues que los empleadores deben sentirse tranquilos de que una persona con discapacidad, en primer lugar, va a ir a generar recursos para su institución, para su empresa, pero que además no va a representar una carga económica con relación a los ajustes razonables, porque el Estado nicaragüense asume tales inversiones. Ya les planteaba que en el caso de la ley 822, el artículo 39, inciso 10, específicamente establece esta disposición jurídica que está en vigencia en nuestro país. También pues la ley 763 aborda esta temática
de manera que podamos avanzar de manera más concreta con la inclusión laboral de personas con discapacidad. También importante tomar en cuenta con el tema de los ajustes razonables que ya les decía de que cada ajuste está de acuerdo con las necesidades de la persona y de acuerdo también a su discapacidad. Dentro de quizás uno de los aspectos que olvidé mencionar con respecto a la discapacidad visual. Una vez que la persona ingresa a trabajar, es importante que reconozca el entorno en el que labora. Esto le va a facilitar también el desplazamiento y le va a permitir movilizarse de forma independiente o autónoma, por lo cual no es necesaria la implementación de contratación de guías de manera permanente. Simplemente una vez que la persona construye su mapa mental, puede desplazarse o desempeñarse de una manera eficiente sin necesidad de requerir apoyo de algún guía. Todos estos ajustes razonables están debidamente incluidos en la Convención también de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Así es, muchas gracias Juan Luis por tu gran explicación. A continuación estaremos hablando sobre algunos ejemplos que podemos mencionar sobre los ajustes razonables de la infraestructura y el entorno de una empresa. ¿Qué ajustes razonables se pueden llevar a cabo con relación a los equipos y tecnología en una empresa? Dejamos a nuestro compañero Juan Luis que nos explique brevemente. Efectivamente, Mabel, las necesidades de los ajustes razonables en cuanto a equipos en las empresas, pues están de acuerdo a la discapacidad. Por ejemplo, en el caso de las personas con baja estatura, quizás necesiten adaptaciones en los muebles que van a hacer, de los cuales van a hacer uso. Por ejemplo, en el caso de las personas con autismo, se necesita, por ejemplo, que se puedan señalar, por ejemplo, con colores para ser fácilmente identificables las diferentes tareas. Por ejemplo, cuando ellos laboran con actividades en las que tienen que contar con muchos procesos. Por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, se pueden utilizar de acuerdo también a las necesidades del trabajador. Por ejemplo, una persona que trabaja en carnicería puede utilizar balanzas audibles para poder pesar los diferentes productos que comercializan en la cadena que les contrata. En el caso de las personas con discapacidad física, pues quizá también requieran un poco de adaptaciones en los muebles, dependiendo del tamaño de los mismos. Hay diferentes muebles que cuentan con medidas de accesibilidad. Lo importante de todo esto, Mabel, es que la persona con discapacidad se sienta cómoda y que logre el ajuste razonable o el equipo tecnológico logre apoyar a la persona para que desempeñe sus funciones laborales de una manera óptima. Así es, ¿verdad? Vamos a seguir ahora. Damos las gracias por la intervención y la buena explicación de nuestro compañero Juan Luis. Yo seguiré con el segundo tema, el cual son los pasos básicos y caracterización ocupacional para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Es un tema muy importante porque de esta manera sabremos qué es lo que debemos de hacer o qué no debemos de hacer, ¿verdad? La primera es realizar inducción adecuada a las características de las personas con discapacidad. Esto quiere decir de que ayudar a las personas con discapacidad y
de indicarles correctamente lo que tienen que hacer. También dándole apoyo o información adecuada de cómo reunir sus documentos correctos. De esta manera también acercarse al Ministerio del Trabajo y a las instituciones de personas con discapacidad, manifestando su disposición de contratación, indicando la información apropiada sobre el trabajo disponible y obtener de estos la información requerida. De esta manera también las diferentes instituciones brindarán su apoyo para ubicarlo en una plaza vacante. Esto es muy importante también porque las empresas tienen que aportar un poco de ellos, como es la disponibilidad del empleador para poner en práctica las recomendaciones por parte de las asociaciones para la adaptación de los puestos de trabajo. Debido a que si una persona con discapacidad opta por un empleo y hay una plaza vacante para ello, es importante el apoyo del empleador, porque no depende solo de las instituciones o de la persona con discapacidad. También contamos con el apoyo incondicional del empleador. Que el empleador esté dispuesto a realizar adecuaciones a la empresa para crear condiciones de trabajo, incluyendo la flexibilización de los requisitos de contratación que no afecte el desempeño del puesto. De esta manera, la persona con discapacidad se va a desempeñar de una mejor manera, van a ocupar estrategias, porque sí se ocupan estrategias para desempeñarnos o desarrollarnos de una mejor manera efectiva, eficaz y eficientemente. Tener la disponibilidad e incluir a personas con discapacidad en su personal. Es muy importante porque de esta manera se mira la inclusión, la no discriminación y la igualdad de derechos, ¿verdad? Todos con o sin discapacidad juntos. Adecuar los perfiles laborales acorde a las capacidades de las personas y sus necesidades de la empresa. Es muy importante adecuar los perfiles. Muchas veces los perfiles no están adecuados, muchas veces las condiciones no las prestan para las personas con discapacidad. No es que no tengan el estudio, no es que no tengan el conocimiento. Hay personas muy preparadas, hay personas muy capaces. Todos somos capaces, solo necesitamos esa accesibilidad, esa oportunidad, esa inclusión y sobre todo esa disponibilidad del empleador. Dejamos a nuestro compañero Juan Luis para que sigan. Efectivamente, Mabel, muchas gracias por tu explicación, muy interesante y abarcativa con respecto a la temática de los ajustes razonables. Me gustaría sí consultarte, Mabel, cuál es la importancia de la ocupación, de la caracterización ocupacional en las empresas a fin de garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Ya vos nos mencionabas los pasos básicos para la inclusión laboral de personas con discapacidad, importante para que la persona con discapacidad también pues, no sea discriminada al momento que postula a un puesto laboral. Así es. Sí. Si caracterizamos unos puntos muy importantes de disponibilidad del empleador para flexibilizar los perfiles del puesto de trabajo, pues sería el ajuste del espacio donde va a estar laborando la persona con discapacidad, ¿verdad? Que sea accesible, que es muy importante. También identificar los puestos y adecuarlos para ello, para cualquier tipo de discapacidad. Hay que ser consciente del beneficio que representa para las personas con discapacidad el que lo contraten y estos reconocen el beneficio de la inclusión. Las personas con discapacidad, una vez se nos permite el campo para venir y laborar, nosotros venimos y nos desempeñamos y ponemos ya no el 100%, sino que más para mostrar un buen rendimiento. Esto también permite a la empresa un buen desarrollo
debido a de que va a generar estrategias corporativas, porque ya no va a tener solo un empleador, también va a tener un cliente, también va a tener un apoyo, también va a tener diferentes tipos de ingresos, va a generarlo, porque recordemos que quien contrata a una persona con discapacidad no solo está ganando a una persona con discapacidad, sino también a su familia, también a su entorno, también amistades, también a toda su comunidad en general. Entonces la inclusión es muy efectiva. La inclusión laboral es una obligación ética, pero también es un derecho. Pero hay que hacerlo por decir no a la discriminación y por un cambio empresarial. No lo hagamos por obligación, hagámoslo por un cambio empresarial, por un cambio justo y por un cambio razonable. Dejamos a nuestro compañero Juan Luis. Muchas gracias, Mabel, por tu oportuno y acertado comentario. Pues por nuestra parte queremos comentarles que tendrán a su disposición la presentación correspondiente a la sesión, también la guía de trabajo, el video de la clase y pues por mi parte quiero agradecer la atención brindada y esperamos que el contenido haya sido de su utilidad. Mabel. Damos las gracias, ¿verdad?, por su tiempo, damos las gracias por su participación, esperamos hayan podido comprender. Si en algún momento hubo alguna información que no nos pudieron captar o no quedó bien comprendida, puede contactarnos con nuestro número de teléfono. Nuestro compañero Juan Luis estará brindando la información. Mi nombre es Mabel Contreras, al correo mabelcontrerapone@gmail.com. Mi número de teléfono celular claro es 8912-5923 y el 8813-8781, mi número Movistar. Muchas gracias, estamos a la orden para cualquier duda, pregunta o inquietud. Gracias. Y pueden contactarme al correo electrónico juanlsevilla09@gmail y al teléfono 8923-7271. Muchas gracias.